En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como lo habíamos anunciado, con nosotros Guillermo Luis Natali, concejal, iniciando ya en este tiempo el cuarto mandato desde el retorno de la democracia, un hombre récord, podemos así decir. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto grande estar con ustedes, en primer lugar. Y en segundo lugar, estar en esta que fue mi primer casa, por un tiempito corto, pero muy intenso y muy feliz aquí en Río Cuarto hace ya unos cuantos años. Bueno, decirle para aquellos que no lo saben que te iniciaste en el periodismo, en la locución y después pasaste a la política. Así es. La verdad que tuve la suerte de trabajar desde muy joven, entre otras cosas en una radio, en mi querida Radio Centenario, en mi ciudad natal, en mi tierra del alma, en la ciudad de Marcos Juárez. Allí di mis primeros pasos frente a un micrófono. Paralelamente también, haciendo algunas cuestiones relacionadas con la política. Y ahí empezó, sí. Después vine a Río Cuarto, donde también tuve la dicha de trabajar en los medios, hacer radio, hacer televisión y después dedicarme definitivamente por una cuestión que, bueno, nada, no consideraba compatible mi trabajo en ese momento en la radio con dedicarme, digamos, fuertemente a la actividad política. ¿Y siempre vinculado al peronismo, digamos, siempre militando con el peronismo? Sí, yo vengo de una familia, digamos, con ideologías diferentes, si se quiere, ¿no? Mi abuelo paterno era un fanático antiperonista. Mi abuelo paterno era socio gerente, creo yo, si mal no recuerdo, de una fábrica importante en la ciudad de Marcos Juárez, fábrica Panda, que fabricaban como principal producto galletitas, en la época que las galletitas se vendían en esas latas cuadradas grandes, pero también fabricaban hasta planchas, en épocas de Perón, donde los compañeros sindicalistas, digamos, tenían actitudes de una férrea defensa de la ideología peronista, ¿no? Y en una oportunidad cayeron a la oficina de mi abuelo con un cuadro de Eva y un cuadro de Perón, invitándolo a que cuelgue los cuadros en la pared. Y mi abuelo le dijo, ¿cómo no? Alcánceme los cuadros. Los puso en el piso, se paró arriba y salió por una puerta trasera y fue solo a entregarse a la policía porque no quería que nadie lo lleve preso. Y lo tuvieron ahí. Y le ofrecían galletitas los policías que estaban en la seccional en ese momento y no las quería comer porque no eran marca Panda. Esto por un lado, pero por otro lado, por mi rama materna, gente profundamente peronista. Mi abuelo Nazareno, mi abuela Carmen de Achiras, mis tíos, mi tío Luis, que todavía está, compañero y padrino, fue incluso varias veces funcionario de las administraciones justicialistas en la municipalidad de Achiras, ya desde antes del golpe del 76. Así que nada, venía de una familia con ambas ideologías. Siempre digo, en casa yo era muy chico, y sobre todo recuerdo cuando era ya un poco más adolescente, en mi casa de Marcos Juárez, en la casa de mis padres, donde vivíamos todos, siempre había mucha gente, ¿no? Y se hablaba mucho de política y de actualidad, y bueno, a mí me gustaba y escuchaba. Creo que me terminé de hacer definitivamente peronista en una casa de Marcos Juárez, una casa de una familia muy humilde, la Negrita Cuello, era una mujer que ella había llegado a Marcos Juárez después de nacer y vivir en Rosario. En Rosario había participado incluso de la resistencia peronista, cuando el golpe del 55, y bueno, una familia muy humilde. Yo era amigo de su hijo. Entre su hijo y los amigos incluso recuerdo yo haber participado de las techadas para ampliar la casa de ella y de su compañero que se llamaba Felipe, y tenían un loro que también se llamaba Felipe y el loro silbaba la marcha peronista. Bueno, no había forma de no ser peronista. En esa casa, o a partir de esa casa, es que leí, entre otras cosas, La razón de mi vida, de Eva Perón. Bueno, eso creo que
me terminó de hacer definitivamente, bueno, justicialista, digamos, ¿no? Y también de joven participé en actividades de campaña, vinculadas a la campaña de Marcos Juárez. La más intensa de la que participé fue la campaña del año 91 por la carrera, por un lado por la intendencia de Marcos Juárez y por otro lado por la gobernación de la provincia de Córdoba también, en la época de, si yo mal no recuerdo, de la Unión de Fuerzas Sociales, aquella campaña de Saltemos el Charco de José Manuel de la Sota, y en Marcos Juárez participé primero de una interna, acompañando a Juan Carlos Peta, que en ese momento era un importante dirigente de la asociación bancaria, no solo a nivel local, sino que estaba en la conducción nacional de bancarios. Fuimos a una interna contra un sector hegemónico por aquellos años en Marcos Juárez, y fue la primera interna, a instancias del propio José Manuel de la Sota, que permitió que votaran mayores de 16 años, y que fuera una interna abierta además, ¿no? Sí, que pudieran votar todos aquellos, como ocurre ahora, que no sean afiliados, en ese caso, al Partido Justicialista. Yo en esa época tenía, por otras cosas que hacía también, que tienen que ver con la música, nada, tenía relación con grupos grandes de personas jóvenes justamente, fueron muchos a votar y ganamos esa interna que la verdad que parecía imposible porque, reitero, jugábamos contra el peronismo hegemónico, contra otro candidato, el profesor y abogado Daniel Calvo, que estaba apadrinado por el caudillo de aquella época, que venía siendo caudillo por décadas en Marcos Juárez, y logramos ganar la interna. Después, en la general, no nos fue nada bien, ganó el padre de quien hasta hace poco fue intendente de Marcos Juárez y hoy ministro de Producción de la provincia, que es Pedro de la Rosa, Henry de la Rosa, su papá, que ya venía siendo intendente, nos ganó aquella elección. Pero fue mi primera experiencia, digamos, intensa en campañas electorales. Tocaste la música, digamos, algo que no sabíamos. Tiene que ver con mi llegada a Río Cuarto. Bueno, eso tiene que ver con esta radio. Muchos de mis amigos de Marcos Juárez, de la adolescencia, son músicos, muchos y muchos muy buenos, y yo la verdad es que no sé tocar ni el timbre. Pero la música fue siempre algo que me apasionó. Y estando todos mis amigos ahí, bueno, ¿qué quedaba? Bueno, alguno tiene que ser el manager, así que yo era el manager. Yo organicé a mis 16 años mi primer festival importante. Para Marcos Juárez fue muy importante, estamos hablando de, no recuerdo bien, pero de llenar en un cine-teatro, o sea, 400 o 500 personas, para Marcos Juárez era un número importante. Era una época donde habían empezado a surgir, estamos hablando del año 83, 84 en realidad, ¿no? Con la vuelta de la democracia, la primavera democrática, la aparición de festivales a lo largo y ancho del país. Bueno, hicimos el primero en Marcos Juárez, que se llamó el primer contemporáneo. El contemporáneo le pusimos el primero con la expectativa de seguir haciéndolo, que de hecho con el paso del tiempo también organicé junto a otros amigos el segundo y el tercer contemporáneo. Pero además de eso, me dedicaba a tratar de vender, no sé si la palabra es vender, porque en ese momento no había mucho intercambio de divisas, digamos, para los músicos de lugares como el nuestro, pero sí de colocar para que pudieran tocar las distintas bandas que representaba en otros lugares, incluso de la zona cercana a Río Cuarto, a Marcos Juárez, perdón, y de hecho he logrado que participen en festivales en Antron, en Belleville, que tocaran en Leones, bueno, en Rosario. Pero tal vez lo más importante fue una banda de grandes amigos que se llamaba Manos. Habíamos tenido la suerte de, justo poco tiempo atrás de lo que voy a contar después, poder grabar en un estudio profesional en la ciudad de Rosario un demo. Llegamos a ese estudio porque en ese estudio había sido socio, algunos años antes, un primo hermano de mi padre, que si bien ya no pertenecía más al estudio, sus amigos seguían siendo los dueños de ese lugar,
y bueno, nos hizo la mano para que pudieran grabar allí un demo en aquel momento, obviamente, un carrete de cinta ancha. Y bueno, por las cosas de la vida y la historia familiar, que voy a tratar de ser lo más breve posible y no hablar mucho de eso porque sería demasiado largo, no nos va a dar el tiempo, pero por distintas circunstancias mis padres se habían venido a vivir a Río Cuarto, con ellos mi hermano Andrés, estudiando en ese momento la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional. No sé si ya estaba en la uni o todavía estaba en el secundario, me parece que ya estaba en la universidad. Y yo estaba viviendo en Marcos Juárez, ¿sí? Trabajando en la radio en ese momento y a la vez dedicándome al tema de las bandas de mis amigos. Y me avisa mi hermano Andrés que en Río Cuarto se hacía el pre-Chateau. Estamos hablando concretamente del año 90. El Chateau del 90 y algunos años anteriores era el festival tal vez más importante en ese momento del país, o uno de los más importantes del país, teniendo en cuenta que venía de ser antes el Festival de la Falda, el Festival de Rock de la Falda, al que tuve la suerte de asistir varias veces también. La Falda se dejó de hacer por las quejas de los vecinos y la protesta de los vecinos por todo lo que sucedía. Finalmente lo produce una productora importante y se lleva a Córdoba, se muda al Chateau Rock, donde hoy es el Estadio Kempe, o el mismo lugar, digamos, que cambió su nombre. Bueno, tiempo antes de la realización del Chateau Rock, se lleva a cabo, como digo, entre otros lugares, un pre-Chateau en la ciudad de Río Cuarto. Me avisa mi hermano Andrés, en la organización del pre-Chateau tenía que ver esta radio, esta casa, LB16, Radio Río Cuarto, y la 93.9 FM Ranquel. Bueno, averiguó mi hermano Andrés cómo había que hacer, me avisa en definitiva que había que enviar un demo en un sobre, sin nombre, bueno, con una serie de medidas de seguridad, a la radio, y que después de eso un jurado iba a escuchar los demos y sin saber de qué banda se trataba, iba a elegir a 5 bandas para que participaran de la final, donde había que tocar en vivo. La condición para poder enviar el demo era que el lugar de residencia de la banda estuviera dentro del área de cobertura de la LB16, cosa que ocurría con mi ciudad de Marcos Juárez. Así que enviamos el demo, la verdad con poca expectativa, pero bueno, pasados los días nos avisaron de que estábamos entre las 5 bandas finalistas para tocar en vivo en Río Cuarto. Así es que vinimos a Río Cuarto. El evento era en Regimes, los demás de edad se deben acordar y deben saber perfectamente de lo que estoy hablando, un boliche que existía allí en ese momento en la calle San Martín. Bueno, con mucha menos expectativa todavía, porque supimos que la única banda de afuera era la nuestra, contra 4 bandas de Río Cuarto, pero donde además el ganador surgía del voto del público que estaba presente esa noche. O sea, en sentido común no teníamos ninguna posibilidad de ganar, y ganamos. Y ganó Manos. En el marco de la participación de la radio, estaban esa noche Víctor Rapetti, que trabajaba en esta casa, y Marcelo Daniel el Potro Arrillaga, que estaba en la FM Ranquel. Y después que los chicos ganaron y el festejo ahí en el lugar, Marcelo nos pidió si podíamos venir hasta acá, hasta esta radio, a grabar una nota. Eso fue un viernes a la noche. A grabar una nota que iba a salir el domingo a la tarde en la FM Ranquel. Así que vinimos para acá como a la 1 de la mañana para grabar la entrevista. Bueno, fuimos al Chateau, la verdad que una experiencia maravillosa, porque la gente que organizó ese Chateau del año 90 tuvo la feliz idea de alquilar un hotel frente a la Plaza San Martín, todo el hotel únicamente para todas las personas que estaban abocadas al festival. Así que allí había músicos, productores, técnicos. Bueno, tuvimos la posibilidad de compartir momentos con grandes del rock nacional, entre ellos el Salmón Andrés Calamaro, entre otros, ¿no? Y Víctor fue a cubrir ese Chateau de los 90. Bueno, pasado eso y a los pocos meses,
En la radio Marco Juárez hubo un inconveniente legal. Las FM en ese momento no estaban, creo yo, ni siquiera reguladas específicamente con leyes a nivel nacional. Y lo que sí había claramente es una fuerte presión. Habían empezado a surgir FM en todo el país, ¿no? Emprendimientos pequeños y qué sé yo, pero claro, había una fuerte presión de las grandes emisoras. Entendible, por supuesto. Entre otras de esta casa, que tenía, claro, la FM Ranquel, y seguramente no quería ver aparecer competencia en cada pueblo. La cuestión es que, bueno, el Confer clausuró la radio, así que me quedé sin ese trabajo. Y viniste acá. En esos días vengo a Río Cuarto, pero solo a visitar a mis padres y a mi hermano Andrés. Mi hermana por esa época, Viviana, yo creo que estaba estudiando en Córdoba. Y salimos una noche con Andrés a tomar un café, vamos a decir, a un bar que estaba por acá muy cerca, en la calle Sobremonte, que tenía mesas en 2 plantas, tenía como un semipiso y una mesa en la planta en el semipiso de arriba. Y subimos con Andrés y estaba Marcelo Orvillaga ahí tomando un café también, digamos. Así que nos saludamos, nos sentamos, nos pusimos a charlar y me dice, che, Guille, ¿qué estás haciendo? Le conté, mira, digo, estaba laburando en la radio Marco Juárez, pero pasó esto y lo otro, y ahora estoy, bueno, viendo qué voy a hacer, buscando. Y me dice, ¿no querés hacer la suplencia de locución en la radio? En aquella época, en Radio Río Cuarto, tenía grandes, enormes maestros locutores que contaban con mucha antigüedad en la radio, con lo cual tenían muchos días de vacaciones, ¿no? Entonces era habitual que todas las temporadas, algunos meses, sobre todo durante el verano, contrataran a alguien para reemplazar un locutor suplente, digamos. Sí, claro, le digo, me encantaría. Bueno, me dice, yo voy a hablar con el jefe de locutores a ver si te tomo una prueba. Después, bueno, si pasas la prueba o no, ya es otro tema. Así que, efectivamente, al día siguiente o a los 2 días, vine a la radio, vine a este estudio en el que estamos ahora. Y Fernando Mendiri, jefe de locutores por entonces, me tomó la prueba de locución. Yo creo que habrá sido un día miércoles o jueves. El sábado había venido alguien de la familia de Marco Juárez, aproveché, me volví a Marco Juárez, y recuerdo viernes a la tarde, cuando yo en esa época vivía en un departamento que estaba ubicado arriba de la casa de mi abuelo de Marco Juárez, y cuando llego, me bajo del auto familiar, y lo primero que hago es tocar el timbre de la casa de mi abuelo para saludarlo, contarle que ya había llegado. Y me dice, mi abuelo, te llamaron de Radio Río Cuarto que tenés que presentarte el lunes a las 7 de la mañana a trabajar. Y así fue. Así que bueno, cubrí esa temporada. Tuve la suerte ahí de trabajar, bueno, no solo con Fernando, con Nicolás Ángel Florio y con Hugo Cardinal y bueno, sí, y un montón más de aquella staff, época, ¿no? Sí, un staff además de leyendas. Sí, claro. La verdad que para mí era jugar cada día una emoción grande y un orgullo tremendo por estar al lado de personas a las que nada, yo había escuchado 1.000.000 de veces en la radio, además con la calidad que trabajaban, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y después nos va a contar Guillermo cómo asume este nuevo mandato, ¿no? El 4º al frente del Consejo Deliberante, no al frente, sino como integrante del Consejo Deliberante. En un ratito, en primera persona, nos responde. Bueno, seguimos en este programa con la presencia de Guillermo Natali. Bueno, Guille, en lo político, te preguntaba antes de la pausa, ¿cómo tomás, qué desafíos hay en este 4.º periodo? Y desde la oposición, digamos, hasta ayer, digamos, una forma de decir, hasta unas semanas atrás eras oficialismo y ahora oposición. Sí, ustedes saben que yo nunca en el recinto me habrán escuchado hablar de oposición, ¿no? En mi rol que acabo de terminar hace algunos días, como presidente del bloque oficialista, siempre hablaba de las minorías y nunca de la oposición. Siempre lo he tomado así, prefiero tomarlo así. Bueno, estando ahora del lado de las minorías, ojalá me traten de la misma manera, pero digo, no es solo una cuestión de utilización de términos
específico, sino que tiene que ver con lo que yo pienso, ¿no? Miren, yo a lo largo de mi vida en la política y el periodismo, si quiere, he escuchado un montón de definiciones de política, ¿no? Tal vez la más utilizada, por lo menos en alguna época, era aquella frase que pronunció Carlos Menem, que decía que la política es el arte de lo posible. Pero recuerdo después una réplica, especie de réplica de ese grande de la política, que fue don Raúl Alfonsín, cuando dijo, decir que la política es el arte de lo posible es resignarse a no poder cambiar las cosas. Bueno, yo tengo una frase, si se quiere, propia. Para mí la política es el arte de los consensos, ¿no? Y siempre he tratado de transitar por ese camino. Algunas veces las cosas me han salido bien y otras no me han salido bien, pero después de cada elección siempre hay un desafío. Se gane o se pierda, siempre hay un desafío. Obviamente el desafío que viene es, si el oficialismo así lo permite, trabajar de manera conjunta para resolver los problemas que tiene la ciudad y que tiene nuestra gente. En las cosas que estemos de acuerdo, obviamente que estoy dispuesto a acompañarlas, y en las que no estemos de acuerdo estoy dispuesto a discutirlas y a trabajar en la búsqueda de consenso. Obviamente tenemos la obligación de velar para que se cumplan los compromisos que la gente votó al elegirlo a mi amigo el Guille de Rivas como intendente de la ciudad de Río Cuarto, que la verdad, ojalá lo pueda hacer, ojalá lo quiera hacer, ojalá lo sepa hacer, junto a su equipo, porque es lo que la gente votó. Y nosotros a la vez, seguramente, siempre con las mejores intenciones, reitero, de mejorar todo lo que sea posible, la ciudad en general, particularmente la vida de todos y cada uno de los riocuartenses, seguramente también nos encontrará presentando iniciativas en ese sentido. Con el diario del lunes, ¿te arrepentís de haberte ido de aquel oficialismo que fue revalidado en las urnas? No, nunca me arrepiento. Cuando tomo una decisión siempre pongo por encima de las conveniencias las convicciones. Si me preguntas en lo personal, ¿te hubiera convenido? Posiblemente, pero la verdad es que ni siquiera me tomo un segundo para pensar en eso. Algunos dirán, bueno, pero en política no es tan así o no es tan habitual. Reitero, yo siempre pongo las convicciones por encima de las conveniencias y lo hice convencido. Convencido que Adriana Nazario era la mejor opción para los tiempos actuales y sobre todo para los tiempos que vienen. A nadie escapa la situación económica, social, laboral, etcétera, que está viviendo la Argentina, por cierto, muy mala, y desde mi punto de vista personal, la verdad es que no avisoro que esto pueda mejorar. Ojalá me equivoque, quiero equivocarme, pero no avisoro, no veo ninguna señal de que esto pueda mejorar, mucho menos en el corto tiempo. En este sentido, insisto, creo que Adriana era la persona indicada por su trayectoria, por su capacidad, por todo lo que ella ha hecho. Cada propuesta que Adriana hizo a la sociedad son propuestas relacionadas con cosas que se pueden constatar que ella ha desarrollado en el pasado. Pero es el diario del lunes, es contrafáctico, habló el pueblo, habló el soberano y no hay mucho más para decir. ¿Y el peronismo quedó dividido? No sé si el peronismo, a ver, los que somos peronistas ayer, hoy, mañana y siempre, los que somos peronistas. Y lo seguiremos siendo. En todo caso, lo que sí habrá que plantearse, creo yo, desde varios lugares, y más allá de que hayamos estado en esta elección con el oficialismo o no con el oficialismo, es el rol del Partido Justicialista de aquí al futuro, ¿no? La verdad que en esta última elección, no solo que no hubo posibilidades de una interna como muchos pedían, ni siquiera hubo posibilidades de diálogo puertas adentro del Partido Justicialista. Me parece que es algo para pensar, para tener en cuenta, sobre todo para quienes ostentan cargos de autoridades partidarias, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Guillermo, bueno, no es la primera vez que vas a ser concejal por, en este caso, una minoría. Ya lo fuiste, digamos, antes de estos años como concejal por el oficialismo. ¿Qué rol te gusta más dentro del consejo? ¿El del oficialista o el del opositor? A ver, nada, me gusta la actividad legislativa, me gusta la actividad política, pero desde ambos lugares, antes y hasta hace poco, siempre trabajé en lo que acabo de mencionar, en la búsqueda de consenso, así que la verdad que me siento cómodo en ambos lugares. ¿El momento más difícil de la política fue cuando estabas con Cantero como subsecretario de Promoción Social en ese momento, en plena crisis del 2001? En lo personal, sí.
Sí, en mi vida política, sí. Sí, fue el momento más difícil, porque estaba en el área que acabas de mencionar y no hace falta que recordemos la situación social de aquel momento, ¿no? La verdad que fue, siempre digo, fue la única etapa donde más de una noche no podía dormir. Aunque me acostara con ganas de dormir, ¿no? Porque la verdad que, bueno, ver el sufrimiento de la gente, que reitero, ojalá no vuelva a pasar, pero sí, fueron momentos muy difíciles, porque además había, bueno, ustedes saben, intención de saquear supermercados, cosa que no ocurrió en Río Cuarto, pero bueno, tuvo que ver con la impronta de quien entonces era intendente, Alberto Cantero, y con su equipo, ¿no? Entre otros, Adriana también, que era parte del gabinete del ingeniero Cantero. Guillermo, bueno, la última pregunta es común a todos los entrevistados que nos visitan y es, en este caso, respecto a Guillermo Natali, ¿qué hubiese hecho si no se hubiese dedicado a lo que se dedicó? Sea el periodismo como la política, digamos. ¿Qué otra rama le hubiese gustado profundizar? ¿Qué hubiese hecho? No sé, porque me hubiera gustado ser cantante. Pero como dije que no puedo tocar ni el timbre, me cuesta mucho poder poder cantar, así que no sé si hubiera podido. Seguramente podría haber sido abogado. ¿Y alguna vez dentro de la política tuviste intenciones de volver de nuevo al periodismo? Siempre tengo ganas y siempre digo, bueno, el día que se me termine la actividad política del todo, aunque pretendo que así no sea, aún en algún momento cuando me toque pasar al estado jubilatorio, tengo la pretensión de seguir participando desde algún lugar, obviamente, que seguramente no serán lugares centrales, pero siempre lo tengo como una expectativa y con ganas de que cuando, bueno, finalmente en algún momento la actividad política me lo permita, poder hacer algo en radio. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.